Hoy comenzaron las sesiones finales del 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, la UJC, en el Palacio de Convenciones de La Habana. Y hablamos de sesiones finales durante este miércoles y también mañana 4 de abril, porque el Congreso ha tenido un periodo previo durante meses con debates en las diferentes estructuras de la organización juvenil. Cerca de 400 delegados y un centenar de invitados, como decíamos en titulares, debaten desde ayer en las diferentes comisiones de trabajo y en plenario sobre temas que no escapan al interés de la juventud cubana, contenidos en el informe central del Congreso. De estos y otros temas nos cuenta más el colega Lázaro Manuel Alonso, quien da cobertura a la cita en la jornada de hoy. Cuéntanos más, Lázaro, te vemos en pantalla. Muy buenas tardes para ti. Hola, Abdiel, el saludo para ti y para toda la teleaudiencia del Noticiero del Mediodía. Como bien decías, se inauguró oficialmente el 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Durante la mañana, así lo relatábamos en la emisión de la revista Buenos Días, se realizó la ceremonia de izaje de la bandera que de alguna manera es el preámbulo de los debates que comenzaron en el entorno de las 9 de la mañana aquí en el Palacio de Convenciones. Un Congreso que llega con la madurez de los criterios que ya, como bien tú decías, se debatieron en la base, en cada uno de los comités de base, también en las reuniones que se hicieron a nivel de municipio y la provincia. El informe central al Congreso, leído por la primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, Aylin Álvarez García, aterrizado, concreto, aborda las urgencias de la juventud cubana contemporánea, sobre todo mediados por la compleja situación económica del país, el debate ideológico y también el trabajo con los cuadros. Mi colega Inés Castro Machado estuvo en esta primera parte del Congreso en la inauguración oficial y tiene el resumen de lo que allí aconteció. Las sesiones del 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas iniciaron en el Palacio de Convenciones de La Habana con la presencia del miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, el viceprimer ministro y comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y el comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura. En el encuentro, la primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Aylin Álvarez García, dio lectura a un resumen del informe final que en su contenido realiza un análisis profundo y crítico de la realidad de la juventud cubana y el trabajo realizado por la organización desde sus estructuras de base y de las organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles para mantener el funcionamiento de la vida orgánica de la vanguardia política de la juventud en Cuba. Llegamos a esta sesión del 12º Congreso acompañados por la fortaleza de contar con 415.717 militantes en 34.750 organizaciones de base, resultado de un trabajo que busca construir una organización más dinámica, inclusiva y transformadora, bajo el principio de atender sistemáticamente el estado de opinión de los jóvenes, el vínculo directo con la base, la integralidad de la labor de los cuadros y la actuación articulada con las organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles. No llegar a todos los que se puede sumar a nuestras filas o no hacerlo con el mensaje correcto abre una brecha entre las expectativas de los jóvenes y el nivel de satisfacción de las mismas que ellos pueden encontrar en la Unión de Jóvenes Comunistas. Una responsabilidad no cumplida por las organizaciones de base encargadas de aproximarlos y motivarlos. Con respecto a los principales problemas relacionados con el funcionamiento, estos han estado asociados a la falta de ejemplaridad de los militantes, la disciplina consciente para cumplir, la valentía para emitir criterios, la creatividad, pero principalmente ha sido determinante la manera en que el secretario general se vincule o no con los jóvenes, cohesione el trabajo y movilice al colectivo. Lo planteado se complementa con la necesidad de educar con exigencia y a la vez medir las consecuencias de lo que significa desactivar o separar de las filas a un militante sin antes haber agotado todos los recursos en su conducción y formación. La implicación de los jóvenes en los ámbitos sociales y productivos, así como los desafíos para lograr una mayor actividad de las estructuras de base de la UJC, también fueron resaltados en la sesión inicial de la más importante cita de los jóvenes cubanos. La batalla económica se erige en una de las principales misiones de la juventud cubana. Para ello se discutió y aprobó en el segundo pleno del Comité Nacional de la UJC, realizado en diciembre del 2020, los pilares que garantizan la participación a través de la inserción de los jóvenes en tareas productivas y de impacto social.
La juventud cubana de hoy está convocada a superar los retos que hoy impone el bloqueo económico, comercial y financiero y propiciar la transformación de valores, aspiraciones y proyectos de vida en función de asegurar su protagonismo y continuidad en la vida económica y social de la revolución. Los desafíos de esta Cuba inmensa son también los de su juventud, que en su aniversario 62 ratifica el papel de vanguardia. El resumen hecho hasta aquí no implica vanagloriarnos o regocijarnos con lo hecho. Nos reconocemos nuestras deficiencias y errores. Los asumimos con la más entera responsabilidad de que sabremos enfrentarlos. Seamos entonces consecuentes con el rigor y la calidad que nos ha acompañado durante estos meses de Congreso y hagamos de estas jornadas, hoy en el trabajo en comisiones y mañana durante la sesión plenaria, un tiempo valioso y útil para hacer, aportar, participar y crear. Los delegados e invitados al 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, tras la apertura oficial de la cita, debaten en comisiones temas de vital importancia como es el funcionamiento orgánico de la organización, la política de cuadros, además del aporte de los jóvenes a la batalla económica y sectores productivos, así como la atención integral de la juventud en el ámbito social. Desde el Palacio de Convenciones seguiremos informando sobre esta trascendental cita de la juventud cubana. Yo soy Inés Castro Machado para el Canal Cubano de Noticias. Estaba Inés, temas relacionados con la política de cuadros, el debate ideológico, la situación económica del país, también todo lo relacionado con la lucha por erradicar en nuestra juventud, en nuestra infancia, fenómenos que hoy lamentablemente están presentes en algunas comunidades. Sobre ello conversaron los delegados que estuvieron abordando las temáticas del debate ideológico en la comisión que atiende estos temas, también el debate social sobre el consumo de drogas en el país en edades tempranas y también el embarazo en la adolescencia. Algunas intervenciones que estuvieron trascendiendo en estas comisiones las compartimos ahora con ustedes. Tenemos que ver cuáles son las prioridades de trabajo que tenemos y dentro de esas prioridades de trabajo atender la primera infancia. ¿Por qué la primera infancia? Porque es la base de la labor ideológica. Si nosotros no atendemos la primera infancia, cuando los muchachos lleguen a la organización de pioneros José Martí, pasen por la FEN, lleguen a la FEU, entonces ¿de qué labor ideológica vamos a hablar? Cuando nosotros lleguemos a las universidades, no podemos hablar desde ahí entonces la labor ideológica, tenemos que hacerlo desde la base. Y bueno, esto va concadenado a que el movimiento es un movimiento de pensamiento, es un movimiento que atiende la historia, que atiende los demás procesos, la Unión de Jóvenes Comunistas, pero que encadena no solo a la primera infancia, no solo a los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, sino a aquel universo juvenil donde hoy no llega la Unión de Jóvenes Comunistas. Y en esto también tiene que ser un pilar fundamental de que este Congreso sea la base sólida para que los movimientos juveniles lleguen hasta donde hoy no llega la Unión de Jóvenes Comunistas, que creo que es la labor fundamental en la base ideológica que tenemos nosotros desde los movimientos. Y bueno, en este objetivo que nos estamos dando dentro del Congreso, nos toca también atender a los jóvenes desvinculados. Y es que nosotros podemos hablar de labor ideológica, pero tenemos que hablar de labor ideológica en las comunidades. Nosotros no podemos seguir hablando de la labor ideológica en los centros estudiantiles o en los centros de la producción de los servicios o donde están nuestros jóvenes. Tenemos que hablar de la comunidad, porque también hay jóvenes en la comunidad que están desvinculados que nosotros aún no lo hemos llegado. Y eso es parte de la responsabilidad de los movimientos juveniles. ¿En qué circunstancias? ¿Cómo hacemos la labor ideológica? ¿Cómo podemos hacerla mejor? ¿Y qué pretendemos nosotros lograr siempre con esa labor? Que hay algo que para mí es fundamental, que es la construcción constante de la esperanza. ¿Y cómo nosotros podemos hacerlo? Por supuesto, desde los niños. Ahí es muy importante la formación, es vital, por supuesto, la historia, es muy importante el análisis del presente, sobre todo buscando el futuro mejor que todos queremos. En eso es muy importante la ejemplaridad que tenga cada uno de nosotros, la manera en que podemos llegar a las personas y estar conscientes también que en esos tiempos actuales la labor ideológica muchas veces que mejor efecto es esa que no se declara, es esa que casi no se nota. Por eso es tan importante el arte, por eso es tan importante la cultura, por eso es tan importante lo que podamos proyectar cada uno de nosotros y cada vez trabajar más juntos también. En el debate que se generó en este 12º Congreso relacionado con el embarazo y la adolescencia, tratamos de enfocarnos fundamentalmente en medidas preventivas que se deben llevar a cabo desde los diferentes sectores de la sociedad y de la comunidad en general para tratar de evitar o prevenir el embarazo en la adolescencia, que es la función fundamental del sistema de salud cubano, porque una vez que ya la mujer o la adolescente está embarazada, ya puede conllevar al traste con disímiles procesos que corresponden después hasta lograr un feliz parto y un feliz nacimiento del neonato. Pero lo que tratamos de abordar fue fundamentalmente cómo prevenir
o medidas que se deben trazar para prevenir el embarazo en la adolescencia. Como el fenómeno es tan trascendental para nuestro país, es uno de los temas que se está discutiendo hoy en el 12 Congreso y hay una comisión exactamente para eso. Y bueno, todo parte de una estrategia que ya existe, que está en implementación y hoy se están discutiendo realmente en qué estado de cumplimiento está esta estrategia. Y es una de las cosas que decíamos, antes de seguir aportando, tenemos que partir del diagnóstico de que si lo que está funciona o no funciona para saber qué es lo que hay que cambiar o qué es lo que hay que agregar. Y creo que son de las cosas que discutimos. Vemos que hay que seguir concientizando este tema en cada uno de los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, porque el tema de la droga no es solo del militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, es de toda Cuba, porque al final es pensar a futuro cómo sería una Cuba donde todos los jóvenes consuman droga. Yo creo que esa no es la Cuba que quiere nadie, y son cosas las que tenemos que seguir concientizando, porque ya vemos que la forma en que lo comunicamos tal vez no está siendo la más efectiva, porque evidentemente no hay una respuesta cuando vamos a las estadísticas, y creo que son cosas en las que tenemos que seguir pensando, y eso es lo que estamos construyendo aquí en este espacio, seguir multiplicando los buenos ejemplos, muchos proyectos comunitarios que existen, pues la Unión de Jóvenes Comunistas se tiene que apoderar también y hacer esos proyectos comunitarios y expandirlos en cada uno de las provincias. Quién sabe, tal vez cada comité de base ser un proyecto comunitario en sí. ¿Cómo insertamos a esa juventud en los comités, en los grupos de prevención en la comunidad, que hoy están directamente para atender eso? ¿Qué herramientas le faltan o no tienen o sí tienen los líderes juveniles de la comunidad para poder atender? Porque vemos que es un problema de toda la sociedad, y también cómo nos insertamos a las principales escuelas que hay hoy afectadas, que estamos hablando de que es la secundaria básica, pero también tener un pensamiento proactivo de que si la edad está disminuyendo, tenemos que pensar también en hablar en esos temas en la primaria, en hablar en esos temas en el pre, porque a futuro esos jóvenes que hoy están afectados van a ir entonces a las universidades. Ese mayor protagonismo de los jóvenes en el trabajo en la comunidad para erradicar estos fenómenos lamentables que, aunque no son mayoría en nuestra sociedad, sí que se produzca un hecho es suficiente para que sea de preocupación. Son los temas que han estado abordando los delegados esta mañana aquí en el inicio del 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. En el entorno de las 12 del mediodía se produjo aquí una denuncia pública contra el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Usted tendrá detalles de estos y otros temas, así como las historias de esos jóvenes héroes, porque hemos visto aquí, Abdiel, representantes de todos los sectores de la sociedad, héroes que estuvieron en el Saratoga, que estuvieron en la base de supertanqueros, personas que libran la batalla por sostener el sistema electroenergético nacional, científicos, médicos, maestros, todos representados acá con sus delegados de cada uno de los territorios del país. Más información en los espacios de la tarde del Canal Cubano de Noticias y también en la emisión estelar. Muchísimas gracias a ti, Lázaro. Estaremos al tanto de estas informaciones. Gracias a ti también, a Inés, por esta cobertura desde el Palacio de Convenciones de La Habana. Nosotros seguimos con más en este noticiero.